Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Soy Mario Pentón, periodista, me acompaña el abogado de bancarrota Ismael Labrador, también es abogado de inmigración, ustedes lo conocen muy bien y además lo estiman mucho, abogado. Muy elegante usted, Mm, ¿listo Sí, para la sí, corte? listo para Buen la día, corte el día de hoy. Buen día, Mario, a sí. pelear, a pelear casos en la corte, muy bien. Ujú. Bueno, hoy les queríamos traer un tema que yo creo que es muy interesante porque hay muchas personas que después de la pandemia han visto afectadas sus vidas, han tenido que acudir a su crédito, han pedido muchísimo crédito para vivir y hoy por hoy se encuentran con una deuda que es prácticamente impagable. Ante eso, pues está también la solución de la bancarrota y el abogado Ismael Labrador nos va a explicar, porque además en su experiencia, esto de la pandemia, él ha visto cómo los jueces pues han sido bastante flexibles con todo esto. Adelante, abogado. Sí, sí, Mario, gracias. Sí, desafortunadamente la pandemia causó mucho daño a varias personas, es decir, personas tenían dos trabajos y lo perdieron, personas que tenían trabajos de empleados en las casas lo perdieron porque desafortunadamente en esa época no se podía ir a trabajar a los hogares por la cuarentena y todos estos temas. Y entonces estas personas tuvieron que recurrir a las tarjetas de crédito y tuvieron que recurrir a pedir préstamos y esto causó que, nada, desafortunadamente incurrieran en una deuda tan grande que después no tienen forma de pagarla una vez que la vida volvió a la normalidad. Los salarios que esas personas continúan ganando, también ahora esta inflación que tenemos que se ha duplicado increíblemente el valor de muchos productos, productos alimenticios. Entonces esto ha causado que las personas no tengan forma de pagar las deudas y nada, tienen que recurrir a la bancarrota porque es la única solución de poder renacer y volver a hacer este crédito tuyo y poder volver a eliminarte la deuda, porque una vez que entras en el hueco de, como digo yo, de las deudas, ahí solamente vas más profundo y más profundo porque desafortunadamente no hay nada que te salves a no ser la bancarrota. Abogado, una pregunta. Aprovecho para saludar que tenemos a Minerva en línea, a Jenis, también a Liudis. Minerva nos saluda desde Nueva York y hay muchas personas que me preguntan, Mario, la bancarrota, los abogados, si yo vivo en Nueva York o si yo vivo en otro estado, los abogados de Gallardo me pueden representar para la bancarrota. Sí, 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 por supuesto lo podemos representar en cualquier estado. Sencillamente hay que familiarizarse con los temas de las perdones en otros estados, que son un poco más rigurosos que los estados de Florida. Pero como esto es un tema federal, una ley federal, nosotros tenemos la capacidad de representarlos en todos los Estados Unidos. Y una pregunta, abogado. El tema del COVID y la pandemia es un causal, ¿no? Para hacer esta bancarrota y para que te perdonen la deuda. ¿Cómo se puede probar de que el COVID te impactó realmente en tus finanzas y que eso es lo que te ha llevado a la bancarrota? Bueno, cuando nosotros hacemos el proceso de bancarrota, por lo general pedimos hasta 6 meses de statement de banco hacia atrás, es decir, hacia el momento que estás hablando conmigo, 6 meses hacia atrás. Hasta un año podemos ir para revisar todos tus ingresos. Cuando el COVID se evidenció mucho que tú tenías, vamos a decir, un ingreso de, no sé, 40,000 o 30,000 dólares al año. Tú eres una persona soltera, vives solo, vives rentado y después del COVID tus ingresos demuestran que tú comenzaste a ganar 10,000, 11,000 o 5,000 dólares al año, que fue los trabajos que te pudieron quedar. Tus deudas seguían porque la renta se continuó, todo se continuó. Tú tuviste que seguir pagando tu carro, tuviste que seguir pagando tus alimentos, tu teléfono, tu corriente, tu agua, todos tus biles nunca pararon. Entonces llega el momento que nada, sencillamente te ahogas en las deudas. Y esto es una buena excusa porque si el COVID fue algo que te causó daños económicos, es decir, tú perdiste tu trabajo, tú afortunadamente tienes el poder de hacer esta bancarrota y quitarte estas deudas de arriba. También el COVID, que he tenido muchos clientes, le ha afectado mucho el poder, de poder tener que pagar su casa. Al no pagar su casa porque no tiene dinero, entra en un proceso de foreclosure. Y entonces la bancarrota es algo también que para este foreclosure. Si tú estás a punto de perder tu casa, un foreclosure, a través de un proceso de foreclosure, tú puedes hacer una bancarrota y esto para el proceso de foreclosure hasta que nos pongamos al día con la deuda, hacemos una modificación del mortgage, hacemos una negociación con el lender y de alguna forma llegamos a que tú no pierdas la casa siempre y cuando no quieras perderla.
Esos son otros casos que también se han visto mucho, ¿no? Gente que dejó de pagar su casa por la pandemia porque no tenían cómo pagar su casa y hoy están a punto de perderla. Entonces también hay Exacto. una opción aquí de salvar la casa. Y otros casos muy comunes que tenemos es los matrimonios. Se divorcian, por supuesto, y como bien se sabe, cuando tú divorcias, tú tienes que dividir tanto las propiedades como las deudas. Cuando divides estas deudas, hemos tenido casos de personas que han adquirido una gran cantidad de deudas de otra persona, del matrimonio. Y entonces tú tienes una deuda que ahora es tuya, pero que no la tenías. Entonces esta deuda, al ser tuya, te comienza a llover los intereses, te llaman los acreedores, te ponen un embargo de tu salario, te empiezan a mandar cartas hasta que finalmente te ponen una demanda en la corte y te demandan civilmente. Esto es otra forma de lograr evitar, la bancarrota es otra forma de lograr evitar todo este proceso y una deuda que tú no tenías nunca, pero que la adquiriste por un divorcio. Entonces ahora a través de la bancarrota podemos eliminarla. Abogado, mucha gente me dice, Mario, yo he escuchado de que no es adecuado hacer una bancarrota por 20.000, 10.000, 15.000, 30.000 dólares. Cuando las cifras son así de pequeñas, ¿es adecuado hacer una bancarrota? ¿No? ¿Qué usted recomienda? Yo recomiendo más de $10,000. Si son menos de $10,000 y tú tienes un salario decente, por lo general el trustee puede ser que se levante alguna bandera roja. Ahora, ya más de $10,000 podemos hacer la bancarrota porque nada, la vida se ha puesto muy cara, los biles han subido y muchas veces el salario no alcanza ni siquiera para pagar los pagos mínimos de las tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los pagos mínimos de las tarjetas de crédito te suben, y tú intentas negociar con estas tarjetas de crédito, ellos no van a negociar contigo porque por ley, en el fine print, en las letras pequeñas, tú firmas cuando sacas una tarjeta de crédito que ellos no tienen ningún deber de negociar esta deuda contigo. Es decir, ellos te pueden subir el pago mínimo a $3,000 al mes. Y tú pagando este pago mínimo, inclusive te suben los intereses porque tú no pagaste el balance completo. Entonces, más de $10,000, yo recomiendo hacer una bancarrota si tu salario te lo permite y tus ingresos son que caben dentro del capítulo 7, que es lo que te va a ayudar a eliminar toda la deuda. Perfecto, veo que Lady Eris hace una pregunta por aquí, pero es sobre inmigración. Vamos a dejar la Lady Eris para el live de la tarde, donde justamente hablamos de inmigración y con mucho gusto, pero si usted tiene alguna pregunta sobre bancarrota, lo puede hacer, que el abogado está más que dispuesto pues, a contestársela. Y también, si usted tiene cualquier duda sobre bancarrota, si usted cree que sus finanzas pues, no le alcanzan o está en una situación bien complicada, y quiere salir de las deudas, pues llame a Gallardo Law Firm 305-261-7000. Ahí tienen el número y pueden sentarse con el abogado Ismael Labrador y organizar una estrategia para poder salir de estas deudas y a la vez conservar muchas cosas. Por ejemplo, usted puede salvar su casa y quitarse la deuda. O sea, esto Exacto, realmente es importante, es un derecho constitucional además. exacto. Tu casa, tu carro, lo puedes seguir pagando, puedes quedarte con propiedad personal. Básicamente, si tú calificas a capítulo 7, los perdones de Florida son bastante flexibles y te van a permitir quedarte con muchísima propiedad, para no decirla todo, porque en mis casos que he tenido, ninguno de mis clientes ha tenido que perder ninguna propiedad. Lo más que hemos logrado hacer es en algunas ocasiones tener que pagar algún dinero para atrás, pero negociamos y con el trustee pagamos la mínima cantidad posible, incluso hacemos planes de pago de 10 meses, 20 meses, es decir, que los pagos mínimos mensuales se quedan en 100, $150 y cuando terminamos al final no pagamos nada y eliminamos una deuda de 30,000 o $40,000. Definitivamente, que es importante, sobre todo por la cantidad de intereses que te comen y luego eso te lleva a un nivel de estrés tremendo. Muchísimas gracias, abogado. Hoy nos vemos en la noche que vamos a estar conversando en Miami Talk. Así que ya saben, hoy con el abogado Ismael Labrador en Miami Talk. Usted esté pendiente a las redes sociales que ahí le vamos a anunciar todo. Un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto y en la tarde, por supuesto, vamos a hablar de inmigración. Bueno, hasta luego, Mario. Nos vemos. Chao.